Esta noche en La Tertulia les proponemos un asunto con el que todos en mayor o menor medida estamos familiarizados, la prensa rosa. Desde los que solo leen revistas en la consulta del dentista, a los que se atiborran a ver espacios de cotilleo en televisión. Pocas personas son totalmente ajenas a un estilo periodístico que en los últimos años ha cambiado totalmente de cara. Ni los famosos son los que eran, ni los precios de las exclusivas se parecen a los de antes de la crisis, ni los formatos en televisión arrasan tanto en audiencia. ¿Qué está pasando en el mundo del corazón? ¿Se ha producido una estabilización o es una decadencia? ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Cómo afecta la fama a la vida de una persona? ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? ¿Qué papel juegan las redes sociales en todo esto? Preguntas que dejo ya sobre la mesa y que vamos a abordar con nuestros invitados de esta noche. La evolución de la prensa del corazón, aquí en el En Voz Alta del Canto del Grillo, con los siguientes invitados. Tenemos a María Eugenia Yagüe. Ella es una muy conocida periodista de la prensa rosa. En la actualidad escribe para El Mundo y para lavozlibre.com. Hola María Eugenia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida al Canto del Grillo. Gracias. También contamos esta noche con la presencia de una gran amiga de este programa, o mejor dicho, podemos decir que es un pedacito del Canto del Grillo. Me estoy refiriendo naturalmente a Carmen Ro. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí de nuevo. Bueno, a Carmen la hemos invitado porque ella durante un tiempo estuvo íntimamente ligada a este mundillo. Desde 1997 hasta 2004 dirigió el programa Tómbola, que como saben se emitió en Canal Nou y en otras cadenas de televisión como Telemadrid. Carmen hace años que ya está en otros foros distintos de la prensa rosa, pero ha tenido la amabilidad de acompañarnos en la tertulia, cosa que te agradezco, Carmen. Tú me llamas, yo voy. Gracias. Además está con nosotros Sergio García, él es psicólogo clínico. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y por supuesto también contamos con Javier Hernández, el subdirector del programa. ¿Qué tal, Javi? Hola, buenas noches a todos. Con el que vamos a trazar el siguiente informe. Va a contraer matrimonio la señorita Carmen Franco Polo con don Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde. Figuran en el cortejo generales... La crónica social, un tanto rancia de los tiempos de la dictadura, mostraba a un país que salía del trauma de una guerra, una clase social inaccesible, llena de lujos y convencionalismos, un mundo casi irreal para la mayoría, pero que despertaba una gran curiosidad, porque a todos les gustaba saber cómo vivían los ricos. La crónica social es el género periodístico llamado a documentar, a ilustrar la historia de las sociedades. Los ejemplos pasan, además de por las publicaciones semanales, por el famoso Who is Who, quién es quién, catálogo de personas importantes de la sociedad inglesa. Aparecer en él significaba existir. En nuestro país la crónica de sociedad la situamos en el tiempo de la reina Isabel II. Era conocido el oficio de revistero de salones. Importantes escritores como Gustavo Adolfo Bécquer o Pedro Antonio de Alarcón ejercieron de revistero de salones. Se afirma que la crónica social no es ni más ni menos que una especie de culto a la burguesía. Emilia Pardo Bazán escribió: «El cronista de salones es mucho más hábil por lo que calla que por lo que dice. Su retórica es el eufemismo, la omisión y el silencio. El cronista de salones necesita saberse al dedillo la historia, los antecedentes, hasta las manías de cada uno de los individuos e individuas que desfilan entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada por las casas iluminadas y llenas de gente. Una definición que hoy está vigente para los periodistas que se especializan en la crónica social, en la prensa rosa». También están a favor. Pero vamos a ver, perdón un momento. No, Belén, no te enfades conmigo. Es que esta es una guerra que no te pertenece. Y a mí, si la directora me dice que se calle... ¿Pero qué es lo que ha pasado para que la crónica social se convierta en prensa del corazón? La referencia hoy ya no es únicamente la alta burguesía, hay otros actores, personajes creados para indagar en sus vidas, unas existencias que se venden y que las empresas periodísticas pagan a muy buen precio. Los referentes no son solo condes, duques o reyes, son modelos, artistas e incluso princesas del pueblo de barrios humildes como el madrileño de San Blas. El fin es conseguir vivir de ello y al igual que en el Who is Who, el quién es quién, lo importante es figurar y mantenerse.
Algo que entra en colisión muchas veces con el derecho a la intimidad de personajes que despiertan el interés de las audiencias, pero que no quieren formar parte del circo. ¿Dónde acaba la promoción de un artista y dónde empieza el acoso del personaje? ¿Por qué el amor y el desamor siempre funciona en las historias de la prensa del corazón? Hoy en Voz Alta, Prensa del Corazón. Pues vamos a comenzar, lo decíamos al comienzo, algo está pasando en el mundo del corazón. Desde hace unos años la prensa rosa ha experimentado una evolución que enseguida vamos a desmenuzar, pero no vendría mal, María Eugenia, que nos explicases la diferencia entre lo que es la crónica social, la prensa rosa, y los programas de televisión que incluyen contenidos de corazón. Vaya pregunta, ¿eh? Vaya pregunta. Prensa rosa es aquella información que habla de la parte amable de los famosos, Ajá. diría yo, porque rosa no es un color agresivo, entonces pues sería contar la boda de la actriz del momento, la ruptura del futbolista con... Bueno, en el fútbol ya nos metemos en otro jardín, sí. En un terreno cada día más espinoso, pero bueno, sería una información amable y certera y verídica de gente conocida, pues por algún mérito artístico o social, o sea, Vale. tanto la vida de una duquesa como de la protagonista de la película de la semana. Vale. Esa sería la prensa rosa. Muy bien. Y los otros programas que todos pensamos, en los que todos pensamos, ¿qué es lo que incluyen para que se diferencien de la prensa rosa? Los invitados, la forma de abordar las entrevistas. Bueno, los en asuntos. esos programas a los que te refieres, que son pues los que abundan ahora en las televisiones, son más bien los protagonistas han dejado de ser la gente conocida para ser los que participan. Y entonces ahí no se dan noticias de lo que está ocurriendo en la boda del famoso de turno, o quién se va a casar, o dónde pasan las vacaciones David Bustamante, por ejemplo. No, son ellos mismos y su vida privada. Y entonces, claro, eso cada vez es más difícil de mantener y hay que ir creciendo el ritmo del escándalo y del morbo, porque si no aburre, es una información que se consume rápidamente y se tira, y entonces una semana un señor cuenta pues que se enfadó con su madre o que le pegó a su novia, porque ahora ves, un paréntesis, ves en los programas estos, ves que invitan a aquellos que han protagonizado un escándalo que la sociedad rechaza y que la justicia administra. Por ejemplo, ayer yo vi a un chico que le ha pegado a su novia y que ha sido condenado, y que está condenado y que cumple esa condena. La cumple con servicios sociales, pero es una condena, pues estaba allí. Entonces, si tú te has drogado toda tu vida y resulta que un día pues lo cuentas, te conviertes en un personaje fijo de ese programa. Lo apuntabas hace un momentito, María Eugenia, decías que eso es difícil de aguantar en el tiempo, ese ritmo. Parece que en las últimas semanas se ha producido una estabilización en esos contenidos. De hecho, algún programa muy conocido de la cadena Telecinco ha sido desbancado de ese horario de máxima audiencia. Yo no sé, Carmen, si opinas que estamos ante una estabilización, un declive de este tipo de programas. ¿Qué opinas? No, yo creo que, a ver, son todo evoluciones que van en un sentido o en otro y que en las que manda siempre la audiencia. Esto no lo olvidemos. La audiencia siempre es la que define qué es lo que quiere ver. Y esto ha ido modificando pues por varios motivos. Yo creo que hay dos claves fundamentales en el cambio que ha sufrido en estos años la llamada prensa del corazón, prensa del colorín, en fin, o crónica social, que es como más me gusta a mí, pero que, como dice María Eugenia, efectivamente a veces se merece ese título y otras veces no. Yo creo que hubo dos cambios importantes. Uno es qué es lo que contaban los famosos, y otro, quiénes son los famosos. En qué es lo que contaban los famosos,
antes tenían el monopolio las revistas del corazón. Las televisiones no hacían programas sobre famosos, o si los hacían de una manera muy basada en lo que contasen las páginas de las revistas. Aquí sí os puedo contar en primera persona una anécdota que dice mucho de este cambio, y es que cuando yo creé el programa Tómbola y dirigí el programa muy al principio, fui convocada a una reunión por los directores de las revistas. Y bueno, en esa reunión, una reunión de urgencia, ellos estaban muy preocupados y lo que me venían a decir o a transmitir era casi que con el programa yo me iba a cargar el negocio de las revistas. Yo, que además estaba recién llegada al mundo de la prensa rosa, porque venía de dirigir y presentar un programa de economía, y yo he trabajado muchos años en televisión y he trabajado en varios ámbitos, de economía, de magazines, de deportes, es decir, el corazón era un contenido más, pero yo lo que dominaba era el continente, era la forma de hacer programas de debate en televisión. No entendía lo que me estaban diciendo. Y claro, lo que me estaban diciendo es que las revistas transmitían al público lo que ellas querían transmitir del personaje. Y fundamentalmente nos transmitían unos cuentos de hadas, ¿no? Donde teníamos unos personajes que eran maravillosos, todos muy guapos, muy listos, muy tal, y que a veces les pasaban cosas buenas y a veces no tan buenas, porque a veces se casaban y a veces se separaban, pero no dejaban de ser grandes personajes en los que la gente que los leía, pues en la consulta del dentista, como decías tú, o en su casa, pues envidiaba, y ay, fíjate qué vida tienen estos, ¿no? Cuando esos personajes los pones en un plató y les dejas que hablen ellos, se retratan. Claro, empiezan a alejarse de esa imagen de príncipe o princesa de cuento y empiezan a acercarse a tu vecina del quinto. Y empiezan a convertirse en personas de carne y hueso, con sus fallos, con sus problemas, pero con sus problemas que también son cotidianos, ¿no? Y ese era el miedo de las revistas. Es verdad que las revistas, lo que pasa es que, por supuesto, no murieron, pero lo que sí que hicieron fue evolucionar. Es decir, antes mandaban las revistas sobre la tele y llegó un momento en que la tele empezó a mandar sobre las revistas. Ese es un cambio fundamental. Luego hay otro cambio fundamental, y es el cambio del propio famoso. Antes eran famosos, pues desde como Javier, ¿no? Nos contaba la aristocracia, ¿no? Y esos condes y esos tal, hasta luego los artistas, efectivamente, las modelos. Los deportistas de la época. Deportistas. La sociedad cambia, son nuevos referentes. Pero entonces, es que también podían ser famosos las mujeres o los maridos de esos artistas, pero es que ahora hemos pasado ya no a que sea famoso el hijo del artista, sino la novia del hijo del artista. Es más, es famoso el novio de la ex de la novia de la hija del artista. Y entonces yo creo que cuando ya un rótulo en televisión para explicar quién es ocupa más de dos líneas, es que estamos desvariando, ¿no? Entonces creo que eso también. Yo quería decir una cosa, como profesor de periodismo que soy también. El formato Tómbola en su momento, incluso Sálvame Ahora, llegó para quedarse. Hay mucha diferencia, pero yo me refiero a esas polémicas, a eso, hablar todos a la vez. Se ha quedado y se ha trasladado al debate político. O sea, entonces revolucionó la televisión. Horror, no solo por lo que Carmen Ro estaba diciendo, sino como formato, es decir, como envoltorio, que tú también te acabas de referir al envoltorio. Y ha venido para quedarse, porque a lo mejor no goza de muy buena salud cuando debaten famosillos, famosetes, pero cuando debaten políticos, una sesión de las Cortes no se diferencia gran cosa de Sálvame. Exactamente. Yo creo que sois un poquito culpables en el buen sentido, porque en el buen sentido quiero decir, ni en el bueno ni en el malo. Sí, que ha impregnado una manera de hacer exactamente, pero eso también televisión. A falta de educación y a falta de estamos cultura. hablando todos a la vez. Que no se convierta en esto. Pero a mí me gustaría preguntaros quién tiene la culpa de ese cambio en el perfil de los famosos, o qué programa. A lo mejor fue Tómbola, a lo mejor, o incluso Gran Hermano, no lo sé. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que cambie el perfil de los famosos en televisión o incluso en algunas revistas que, como decís, van a rebufo de la televisión? En Tómbola ya te digo que no, porque
el rótulo era claro, o sea, ponías el nombre y ya todo el mundo sabía quién era. Era el Es decir, famoso era el directo, protagonista, claro. era el famoso directo. Yo creo que ha sido a lo mejor que durante unos años ha habido unas excesivas horas de televisión dedicadas al mundo del entonces ya no había tanto famoso, si es que no. Entonces había casi que ir ampliando el abanico, abriendo la puerta a otra gente, porque si no ya Claro, había nos cosas quedábamos agotaba, sin ¿no? contenido. Claro. exacto. Sí, me parece muy importante reseñar eso que decías, ¿no? Que es que ha habido tanta oferta en las televisiones que por lo tanto han producido una demanda en el espectador. Es decir, hemos ido desde las... O al revés, perdóname, yo ahí es que tengo mi Sí, batalla, sí. Sergio, Yo lo sé, que lo has las dicho de esa televisiones manera. no mandamos sobre la audiencia manda sobre las televisiones. Tú pones, mira, yo hice un programa y me callo, perdóname, porque para mí fue muy significativo. Hubo un momento que en Tómbola pues se recibía críticas de, bueno, pero es que claro, va gente que no tiene una profesión, tal, pues a lo mejor iba Carmina Ordóñez o Isabel Preisler o No tal, tenía que no tenía una pero profesión, tenía pedigrí, que eso también es evidentemente, muy pero bueno, que yo importante, ante que- las críticas pues dije, bueno, vale, pues voy a hacer caso, y entonces hice un programa donde los 5 invitados eran toreros y que iban a hablar de su profesión. Fue el programa con menos audiencia, No con me mucho, extraña. Ya. No me de extraña. todos los programas que hice de Tómbola. Qué Entonces, horror. vamos a ver, y eran toreros del momento, Ya. y conocidos, y en fin, Rafa Camino, no me acuerdo quiénes estaban, pero 5 toreros potentes. Y vinieron a hablar de los toros, de cómo se vive. La audiencia cayó en picado. Por lo tanto, yo no soy la tele no es la que está mandando sobre la audiencia. La audiencia es la que me está diciendo a mí, eso no lo quiero. Pero yo creo que le hemos enseñado a la audiencia qué es lo que tiene que ver, que de alguna Exacto, manera esa estoy de acuerdo sobreoferta contigo. lo que ha producido es un cambio de estilo a la hora de mirar, a la hora de ver y luego a la hora de comportarse de alguna manera. Así que quizás fuese también importante reseñar qué es la crónica social. Es un servicio público y lo cuento para informar, o estamos al servicio de una economía, de una audiencia y lo que quiero es generar beneficios. Pero eso, la crónica social, los El periodismo en deportes, general. el pescado, Todo. eso Claro, lo puedes plantear pero con es que todo. depende de cómo lo piense, va a ser un tipo de contenido o va a ser otro. Por lo tanto, quizás sí que ahí también puede haber habido una evolución, ¿no? Depende de cómo lo piense, se emite un tipo de contenido u otro. Pero fijaros, ¿no? Con el cambio de referentes, yo entiendo que alguien quiera ser como la duquesa de Alba. Lo entiendo, porque es una Yo señora también. rica. Pero ser como el concursante de un programa de televisión que por ser guapo ya estás ahí. No, pero es Sa- distinto. ¿sabes? Claro, pero es que es distinto. Siguen existiendo los Brad Pitt y las Angelinas Jolie, que la gente Que son los que querría molan. ser Angelina Jolie. Y luego también ese otro rango de famosos lo que crea es todo el mundo puede ser famoso. Cuidado, que Claro. esto es un concepto nuevo que no existía hace Sí, unos Eso años. es cierto, O sea, completamente. ¿Qué es la- lo que tiene que hacer uno para hacerse famoso Claro, hoy en antes día? era Dios mío. No, pues ahora entrar en cualquier concurso. Claro, Pues en pegar un a tu programa de novia. telerrealidad. No, Claro. pegar a la novia. O, Hombre, ejemplo, sí, o no hablar Me de río por nunca no más llorar, con o tu sea. madre. Sí, sí, No. no, pero es que es así. ¿Quién No, ocupa? hombre, no solo eso, María Eugenia. Bueno, pero no seamos quiero tan- dar nombres propios aquí para darles más audiencia, pero si Pero eso repasamos podría ser, uno sí, por sí. uno, Pero, no. los que concursan, todos tienen Claro. una parte oscura, bueno, que ahora es absolutamente evidente, pero que desde luego es tremenda. A ver, Sería yo lo- para ir a tu consulta o Sin duda, pueden venir a mi consulta. Sí, Andy sí, desde Warhol luego. decía que todos íbamos a tener 10 minutos de fama, ¿no? Y de gloria. Y parece que ha sucedido una democratización del famoso. Es decir, que Sí, todo el mundo lo quiere totalmente. ser y todo el mundo quiere llegar a ello, ¿no? Entonces también ahí se establece una relación muy estrecha y una especie de dirigirse, ¿no? Sin saber muy bien lo que después puede conllevar la fama. Carmen. Sí, no, yo vamos a ver, yo creo que el interés del ser humano por lo que le pasa al vecino es prehistórico, ¿no? Entonces, las revistas del corazón, los programas del corazón son la fuente del pueblo, lo que antes era la fuente del pueblo. La gente Sí, iba a coger el lugar agua de debate. para aprovechar y enterarse de las últimas nuevas, de la que vivía El relleno con de la las cabras, escalera, la ¿no? que También. vivía donde La está corrala. claro, Sí. efectivamente, ¿no? Entonces, esto pues parece ser que el ser humano lo necesita, y digo parece ser porque realmente
aquí donde me veis me confieso de las personas menos curiosas en ese sentido del mundo, porque no me han interesado nunca. Yo no había cogido una revista del corazón en mi vida hasta que empecé a trabajar hasta que empecé a hacer este programa, ¿no? Pero bueno, lo entiendo, ¿no? O sea, entiendo, supongo, Sergio, y ahí me gustaría saber tu opinión, que ese interés está basado en la comparación. Es decir, yo sé quién soy en tanto que me comparo con, ¿no? Y entonces, si estoy en un entorno pequeño donde tengo pues mi familia, mis amigos, ya tengo poca gente con la que compararme. Abro mucho más el abanico y me da muchas posibilidades el echar un ojo a estos programas de televisión, a estas revistas donde me enseñan hasta la médula de esas personas y por lo tanto me puedo comparar con ellas, ¿no? Para salir ganando o para salir perdiendo. Quizá puede ir por ahí, ¿no? Exacto, es una especie de mirada identitaria, es decir, en el cual yo quién soy en relación a lo que estoy mirando. Claro. Y entonces eso me da de alguna manera un descanso o satisface mi envidia de tal manera que puedo decir, fíjate, le va peor que a mí. Claro. Entonces, sí, es cierto. Lo único que quizás tenemos que civilizar un poco, porque yo creo que a todos nos interesa. Es decir, es interesante y el periodismo, lo que ha sucedido en este momento es que no diferencia lo interesante de lo importante, y todo eso lo que hace es que de alguna manera satisface nuestras vísceras en ocasiones y nuestro interés más profundo. Sin embargo, está dejando de lado, está taponando otra serie de cuestiones que también son muy importantes, y en ese momento lo interesante no deja pie a que aparezca lo importante. Entonces sí, a todos nos interesa. Uno cuando comienza, de repente a uno le cuesta parar, ¿no? Y decir, no, ya no puedo más. O incluso uno pone la televisión y de repente no sabe cómo, pero en vez de pasar 2 minutos con el zapping, ha pasado 5, ha pasado 10. Y dices, ¿pero qué me están contando? Yo lo siento mucho desilusionaros, pero considero que esos programas tienen muy poca audiencia. O sea, 2 millones de espectadores a mí no me parecen una cifra importante. Y además, ¿de qué calidad son esos espectadores? Yo pienso al hilo que de no todo tienen esto, éxito, lo María siento. Eugenia, yo quería preguntarte, porque algunas revistas del corazón decidieron en su día hacer un seguimiento de esos nuevos famosos. Sí, bueno, ¿no? Son sucursales y otras, totalmente. por ejemplo, como Hola, pues sí que parece que intentan eludir a estos personajes. ¿Qué crees que es lo más inteligente, una cosa o la otra? Bueno, hay gente pato. O sea, para esos lectores, pues igual que hay gente que ha tenido afición al cine porno y bueno, pues habría algunos millones, otros les gustan los toros, pues hay un tipo de gente que siempre estará encantada o siempre querrá seguir esos programas, pero a mí me parecen pocas, muy pocas personas. ¿Estás de acuerdo, doctor? Es interesante poder pensarlo así. Es decir, yo sí. creo que depende de cómo se piense, va a haber más audiencias o va a haber menos. Antena 3 lo que hizo hace 7, 8 años es decir, me lo cargo. Exacto. Y a partir de ahora voy a hacer un contenido de otro tipo. Y bueno, pues parece que poco a poco... No, poco a poco está inmediatamente sí. superó. Hay una frase que se dice mucho en las teles, es decir, al otro lado, no nosotros, sino en el otro lado, que es... da poco juego. ¿Qué significa eso? Que cuando una concursante, un participante en un concurso o en un reality se comporta de forma normal, con cierta educación, que no grita, que no dice tacos, que no... Entonces dicen, uy, es que eso sería, pero es que da poco juego. Insisto, yo creo que es que tendríamos, o sea, que si estamos debatiendo sobre la prensa rosa, crónica social, los realities para mí no tienen cabida dentro de la... O sea, son otra cosa. Bueno, son otra cosa. Pensaba en las revistas como Lecturas, lo voy a decir, que es una sucursal de Telecinco. A ver, yo creo que es distinto. O sea, una cosa es que los realities, efectivamente, los concursantes de los realities lleguen a convertirse en famosos y por lo tanto luego se hablen o pasen a ser material de escaleta de los programas del corazón, y otra cosa es que los propios programas realities sean programas de corazón. No lo son cosas distintas. Y yo añadiría algo también importante a la hora de todos los cambios que está sufriendo la prensa del corazón, y es este aparatito llamado móvil. A eso iba yo, las redes sociales, ¿no? ¿Cómo influyen? Claro, no solo las redes sociales, pero fundamentalmente el móvil. Es decir, ahora cualquier peatón es un potencial paparazzi. Entonces, ha cambiado mucho
el tema de la prensa del corazón. Antes, si una famosa, voy a decir una famosa porque es más fácil que un famoso, no quería que la pillaran haciendo topless, pero quería hacer topless, sabía que yéndose a lejísimos, hombre, siempre había un avezado paparazzi que podía desde un barco o vestido de hombre rana, pero era más difícil. Ahora, en cualquier sitio tienes un espontáneo paparazzi, que pero es muchos lo cualquier utilizan, ciudadano. lo hacen al revés. Dice, bueno, aquí ahora me pongo en topless, Hombre. que llevo silenciado 3 meses, necesito un poquito de ingreso. No solamente eso, sino que una plataforma de fama, da vergüenza decirlo, son los entierros de los famosos. O sea, tú ves que hay gente que apenas conocía al famoso difunto y aparece allí. Y que van al tanatorio para que les metan un micro y que hablen. O sea, que hay ahí un submundo que no debíamos de confundir, como dice Carmen, con la prensa del corazón. Pero eso es lo que hay, eso es lo que abunda. Eso es lo que abunda y digamos que lo rosa se ha quedado un poquito en minoría. Eso es lo que abunda, pero sigo diciendo que es minoritario porque también han conseguido producir un efecto de rechazo enorme en la audiencia. Es decir, tú a veces me anuncian que va a ir no sé quién a un programa y me interesa verlo. Pues no puedo soportar más de 5 minutos por el nivel tan zafio de... El tono, ¿no? Y es muy curioso, porque cuando se ve también se ve con cierta precaución, en el sentido de que uno no lo reconoce. Uno le preguntan qué es lo que ve y todo el mundo dice la 2. Sin embargo, están viendo estos programas y lo están viendo, no era por ti, y lo están viendo de una manera como oscura, ¿no? Como en el sentido de lo veo, pero no lo tendría que ver, ¿no? Es decir, que no produce un después poder compartirlo, ¿no? Sino parece que es una cosa clandestina, ¿no? Vergonzante, la intimidad y que no lo sepan. Bueno, evidentemente al mundo del corazón, el mundo de la prensa rosa también sufrió la crisis económica. Parece que el punto de inflexión en este sentido fue el año 2008, el comienzo de la crisis. Yo no sé, María Eugenia, si en este mundo, me imagino que no, se manejan esas cantidades que se manejaban anteriormente por las exclusivas en las revistas, por ejemplo. No, ni pagan al paparazzi. Eso es, el precio del reportaje, ni ¿no? le pagan, ni se paga, ni le pagan, ni se paga, ni les compensa. De hecho, pues esos grandes viajes que hacía pues nuestro amigo Antonio Montero, que sabe Dios dónde estará ahora ahí, qué estará haciendo detrás de una roca, qué estará haciendo detrás de una roca con su cámara. No les compensa como los que siguieron, por ejemplo, el viaje de novios de la infanta Elena, que fueron hasta... ¿Dónde fue la infanta Elena? ¿A Polinesia? A Sydney. ¿No fue también a unas islas por ahí? No lo sé, yo tengo entendido que le pillaron en Australia. En Sydney, en el Quinto Pino. Pues ese viaje debió de costar una fortuna a los que lo hicieron, porque cogieron varios aviones, porque tienen que pagar a gente para que les cuente, en fin, todo eso ya la gente no invierte. Ya. Los paparazzis no invierten porque luego la revista les va a pagar muy poco, vende mucho más, a lo mejor la revista valora mucho más la nueva cara de Mila Jiménez que el viaje de novios de... No, y porque, los insisto, últimos que se han casado. Porque tenemos este nuevo elemento que es el móvil, que también lo pueden usar, porque yo decía, esos espontáneos paparazzis, que puede ser ya cualquier ciudadano, pero también cómo lo utilizan los famosos. Es decir, cuando un famoso piensa que a lo mejor algún paparazzi le ha podido hacer una foto, ¿qué hace? Se hace un selfie, se hace no sé qué y lo cuenta él mismo. Que es ahora el nuevo programa del corazón. Está en el móvil y lo cuenta a través de las redes, Twitter, por ejemplo. en todo esto, que lo van contando ellos mismos. Vamos a saludar a Antonio Montero, que le tenemos al otro lado del teléfono. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenido al Canto del Grillo. Hola. Bueno, Antonio, estábamos aquí en plena tertulia en voz alta, estábamos hablando de cómo ha evolucionado el mundo del corazón en los últimos años y estábamos hablando de que efectivamente las cifras que se manejan en este mundo son muy diferentes a las que se manejaban antaño. Esto me imagino que un paparazzi como tú, tan conocido, también lo sufre, ¿no? El precio que te pagan finalmente por las exclusivas. No, evidentemente es una profesión, para mí es una profesión que está transformándose y no sé, va a ser como una crisálida, yo creo que muriendo en realidad. O sea, es algo que desaparece tal y como yo lo he conocido durante muchísimos años, porque ahora mismo es insostenible. O sea, es una profesión que no permite ya las aventuras, los viajes, los esfuerzos, los riesgos que teníamos antes. Entonces ahora
realmente es una situación, yo creo que terminal de la profesión, sinceramente, así lo veo. Imagino, por tanto, que exclusivas como la que hemos mencionado, que tú conseguiste, ¿no?, en Sydney, pillando ahí a la infanta Elena y a Jaime de Marichalar durante su luna de miel, pues hoy serían prácticamente imposibles de conseguir. Hombre, no es que sean imposibles de conseguir, es que lo que no hay dinero para pagarla. Claro, no son rentables. El dinero que, o sea, tú si lo haces eso, que evidentemente se puede hacer, y se puede hacer un bonito, por ejemplo, se podía hacer un reportaje a la luna de miel de Pippa Middleton, pues seguramente será una cosa que se venderá. Pero no se va a vender en las cifras que se vendía entonces, que aquellas cifras que resultaban a veces escandalosas también servían para pagar un montón de errores, ¿no? Y un montón de fracasos y un montón de cosas. Ahora mismo nadie se arriesga a hacer un viaje largo con gastos, porque todo se puede echar a perder por eso que hablabais antes, ¿no? Por un simple selfie. O sea, tú te encuentras con, no sé, ponte en Tailandia, Iker Casillas, o no sé, esas cosas que se hacían que pueden tener algún sentido, y resulta que un español hace 4 fotos por la playa y las manda a un programa de televisión o las manda instantáneamente en el acto. Claro. Pues te echa a perder todo el trabajo. Entonces la gente ahora tiene miedo. Claro, lógicamente nos quedamos solo, por lo menos en mi caso, solo me quedo con una pequeña porción de la información esa que nadie va a querer subir a un selfie, y con ese tipo de noticias que a lo mejor no convienen a los propios personajes y donde tú puedes arañar algo, ¿no? Pero que verdaderamente la situación es muy difícil. Luego, una observación que quería hacer es que esas fotos por las que antes nos demandaban o por las que nos insinuaban, que no se te ocurra sacar a mi niño, sacar a no sé qué, ahora son los propios famosos los que los ponen desde que nacen, ponen sus dormitorios, sus cunas. O sea, es una cosa sorprendente, ¿no? Que siempre nos han criticado por eso, y simplemente por hacer una foto, a lo mejor en la calle, o yo me acuerdo de los fotos de Fran Rivera o de tal, y ahora resulta que te ponen ahí a los niños desde que, en fin, o sea, es una cosa sorprendente. Por cierto, Antonio, ¿te has tenido que guardar muchas fotos en el cajón? Pues yo he guardado a lo largo de mi vida unas pocas, tampoco tantas, pero sí es verdad que por unas circunstancias o por otras, nunca deliberadamente, yo nunca he trabajado para guardar nada, evidentemente, pero es verdad que a veces las circunstancias o como se han producido las cosas, pues me han exigido o he tomado esa decisión que yo siempre, cuando decía Peñafiel que vale más por lo que calla, yo creo que un periodista dice más por lo que cuenta, por lo que calla. Sí es verdad que ha existido muchos cajones que hoy en día tampoco existen ya. Vamos a terminar ya contigo, Antonio, porque te pillamos ahí en plena actividad, aunque a estas horas de la madrugada y sigue todavía. Sigue ahora antes de pista, antes de terminar, pero me gustaría en Ibiza. Ya sabemos que estás en Ibiza, pero vamos a hacer cálculos. Ahí ahora es las vacaciones. Sí que es una gran periodista. Gracias, Antonio. Son las vacaciones de los futbolistas. Es el mes. Ibiza es el mes de futbolistas, novias y... Sí, claro. Lo que pasa es que, María Eugenia, tú sabes que en España los futbolistas no venden prácticamente nada. Venden en Inglaterra. Se pagan mucho mejor que haces un futbolista inglés. El año pasado estuvo aquí Wayne Rooney, por ejemplo, que es de la selección inglesa y tal, un futbolista muy conocido. Pues eso te lo pagan en Inglaterra mucho mejor que aquí a Cristiano Ronaldo en España. Fíjate. Los futbolistas no venden nada. Aunque veáis fotos por ahí alguna vez, o sea, dinero, ahí no hay nada. ¿Y quién vende más ahora, Antonio? Bueno, pues yo creo que como siempre, pero especialmente ahora, lo que vende es una información buena, una noticia, una sorpresa, pues lo de siempre, unos cuernos, una buena boda. La boda de Isabel Preisler. La boda de Isabel Preisler con Vargas Llosa, pues hecha con llevándole las arras a Enrique Iglesias, pues supongo que sería una buena cosa. Algo de ese tipo. Oye, Antonio, lo que te iba a preguntar, me imagino que en todo este tiempo te habrás expuesto mucho, ¿no? Sí, pues sí, la verdad que a veces, pero yo ayer lo comentaba con un compañero y la verdad que solo 2 veces se han acercado tanto a mí como para pegarme incluso o intentarme pegar. Nunca me han pegado físicamente, pero sí me han roto una cámara en una ocasión hace bastante tiempo. Pero eso me sirvió para aprender a esconderme mejor, ¿eh? Porque luego al final, y bien que lo haces, Antonio. Pero... Vamos a ver, no es que además para que, yo creo que prácticamente todo el mundo que nos esté oyendo también pone ya la imagen, la cara a Antonio. Pero yo me acuerdo, Antonio, cuando te llamé para venir al programa Tómbola, ¿recuerdas? Para colaborar. Yo me acuerdo que le tuve que convencer porque él me decía, no, es que no quiero que me reconozcan, claro. Que tengo que ocultarme. De eso,
Carmen, es verdad eso, porque al final, hoy en día, que estoy un poco retirado de la televisión, un poco deliberadamente y un poco por cómo se suceden las cosas, pues sigue conociéndome tanto la gente que me cuesta mucho trabajo hacer a veces cosas que envidio un poco de alguna forma a mis compañeros que no son conocidos y que se pueden sentar en la mesa al lado de un famoso pues para ver dónde va o qué va a hacer o qué planes tiene, por ejemplo, para salir a navegar, ¿no? Entonces, es una ventaja. A mí ser famoso en mi profesión no, o sea, en la profesión esta de reportero, no me ha venido muy bien. Alguna vez he tenido alguna pincelada de favor que me ha hecho alguien por conocerme, pero en términos generales es más perjudicial. Te ha complicado, claro. Sí, porque no puedes entrar en un hotel, no puedes entrar en una recepción a preguntar, no puedes estar, te sientas en un restaurante y ya están avisándole la gente al famoso. Antonio pues se tenía que disfrazar como famoso para pillar para al pillar a famoso otro famoso disfrazado. Eso. Exacto. Sí. Pero bueno, la verdad que yo tengo una profesión que he sido feliz, no sé lo que va a pasar en los futuros. Hasta ahora estoy agradecido a la vida, he viajado por todo el mundo, he conocido, pues no sé, más de 40 países, he hecho muchos reportajes, me lo he pasado muy bien, he sufrido, he tenido mucha adrenalina y no tenía nada que ver con lo que es una foto, no sé, a Chabelita, ¿me entiendes? O a no sé qué, que es yo que es otro tipo de trabajo. Y yo lo que he hecho, la verdad que estoy contento, orgulloso, lo he pasado bien, he disfrutado de la vida y bueno, por lo que venga ahora Dios dirá. Y eso es lo importante. Pues Antonio Montero, ha sido un placer, te dejamos ahí con el lío que tienes ahí en Ibiza, que es una isla que no duerme por la noche y que vaya todo muy bien. Hace un poquito de viento, yo estoy ahí en un barquito, porque tengo que tener un barquito para seguir a toda esa gente y la verdad que hoy estoy pasando una noche un poquito difícil. Bueno, pues nada, Antonio, un placer, muchísimas gracias. Venga, gracias a todos. Adiós. Y a todas. Hasta luego. Había que decir una cosa, había que añadir una cosa de la que no hemos hablado. Sí. Y es algo nuevo que ha ocurrido de unos cuantos años a esta parte en la prensa del corazón y que ha enrarecido todavía más este asunto. Y es el famoso que cobra o el que solamente habla en función de que está anunciando una ropa que lleva puesta o unas joyas o la casa en la que posa pues es que la va a alquilar o que la va a vender y que pide que no se le pregunten ciertas cosas o que sí se le pregunten otras, con lo cual a veces sientes vergüenza. Yo recuerdo una entrevista a Isabel Pantoja que se le hizo en Hola, en pleno follón con Julián Muñoz, en el que no se mencionaba el nombre del alcalde de Marbella, en plena vorágine. Entonces, eso sientes que no eres colega de ese periodista, porque preguntar se puede preguntar de todo. Si no te contestan, es su problema. ¿Hay mucho juguete roto en este mundo? Claro. Sí, está lleno de cadáveres, de juguetes rotos y de cadáveres, sí. Hombre, yo le quería preguntar a Sergio porque, vamos a ver, yo entiendo que psicológicamente para a lo mejor algunos famosos es muy difícil llegar a gestionar lo que les está pasando. Es decir, esos famosos que se convierten en famosos de la noche a la mañana, bien de una manera buscada o bien de una manera fortuita, pero vamos a poner el que se convierte en novio de una famosa y antes era un particular y de la noche a la mañana pasa a ser el nuevo novio de Angelina Jolie, que estamos todos esperando a ver cuál va a ser ahora. Bien, si ese hombre es un particular, o sea, no está dentro del ámbito de lo público ni es artístico, ¿cómo puede gestionar que en 24 horas de repente tengas a 50 periodistas en la puerta de tu casa, que te sigan cuando vayas al supermercado, que te sigan cuando vayas a tu trabajo, que esto entiendo que no es fácil, ¿no? O sea, que puede crear ahí un problema serio. Y máxime cuando esto ocurre con los niños o con los joven, hijos, ¿no?, de que se Mm. convierten también de pronto Personas populares. y tienen... Claro, uno tiene que aceptar que la nueva relación que
ha construido, que la nueva relación que tiene viene acompañada de esta serie de vicisitudes tan difíciles. Entonces, cuando es una fama sobrevenida, en este caso, uno tiene que aceptarlo y adaptarse. También uno puede pensar que no siempre va a ser así, como que hay puntos álgidos, ¿no? Y que cuesta más al inicio y después poco a poco uno se va acostumbrando, desgraciadamente, a tener toda esa logística nueva que tiene que realizar para poder salir de su casa. Ya, pero yo lo que veo es que se suelen con honrosas excepciones acostumbrar muy rápido a lo bueno y muy lentamente a lo malo. Pero el viaje de vuelta quizás sea peor, ¿eh? Es decir, bueno, te marca para siempre, yo creo. Hay cuando gente ya que nadie te marcada. acepta, no te llaman y esas cosas, sí, yo bueno, creo yo que es peor. no me refería, que eso también, por supuesto, o sea, lo que apuntas es clave en el final de esa aventura, pero mientras está durando la aventura, es decir, el nuevo novio de Angelina Jolie, y ahora eras un desconocido y te has convertido en alguien absolutamente buscado por todo el mundo. Pero no solamente eso, te van a ofrecer dinero porque cuentes cualquier tontería, a nada que sea un poco mono, lo mismo le sale un trabajo de modelo que no tenía. A todo eso le ponen una sonrisa y se amoldan. Ahora, sin embargo, luego se quejan de que si hay una intromisión en su vida privada y que si no pueden... pero ese es el eterno debate. Claro. Y ahí salen también las demandas a veces. Cogen rápidamente lo bueno y no quieren coger lo malo. Claro, va acompañada una cosa de la otra. Entonces hay que aceptar desde el minuto 1 que eso va a ser así y por lo tanto, cuanto antes lo haga, mejor. No vale poner el grito en el cielo y tener una doble moral para las cosas que no le gusta quejarse y sin embargo después aceptar otras. Vamos a invitar a los oyentes que lo deseen a que llamen al 900-137-137, el teléfono del directo, para opinar sobre lo debatido aquí en En Voz Alta. Estamos ya finalizando esta tertulia, pero me gustaría, María Eugenia, Carmen, que nos contaseis cuál es el momento periodístico dentro de este mundo. Insistimos que Carmen ya hace tiempo que se dedica a otros asuntos, que vivisteis más intensamente. María Eugenia. Bueno, yo es que he cubierto muchas... estoy en este mundo de prensa social o de prensa rosa o lo que sea hace tiempo, pero tenía antes otra trayectoria y de hecho ahora sigo haciendo otras cosas que no ocupándome de la crónica social. Entonces te voy a dar una sorpresa. Creo que el momento más interesante de mi vida profesional es cuando entrevisté a Dolores Ibarruri en Moscú. Lo siento mucho. Hombre, no me extraña, menudo nivel. Qué envidia, un personaje envidia. fantástico, Claro, una lógico. señora que me temblaban las piernas cuando me la encontré allí en una habitación ella sola y luego pasamos una tarde entera en su casa y luego lo conté. Y de los momentos que viviste, por ejemplo, en Tómbola, ¿cuál recuerdas como más intenso o más emocionante? Bueno, yo creo que quizá el más intenso fue el primer programa, ¿no? Ese famoso... ¿A quién tuvisteis en el primer programa? Pues estaba Carmina Ordóñez, estaba Carmen Martínez Bordiú... Vaya nivel, ¿eh? Chabeli, ¿no? Chabeli, fundamentalmente. fue cuando Chabeli, la que se levantó y se fue. Cuando se levantó Chabeli se fue, porque además como el programa estaba diseñado, que había 5 invitados sentados en lo que llamábamos las sillas, pero luego estaba el invitado de sofá, que era el principal, que en este caso era Chabeli o Chabeli, según los gustos, y era el que ocupaba mayor parte del programa. Entonces, al levantarse a los 5 minutos, pues aquello fue como... Qué el nervios, primer programa fue como, Dios mío, ¿qué hacemos? horror, ¿qué hacemos? Bueno, pues para mí fue... Perfecto, ya tenemos un chute de audiencia. adrenalina asegurada. Estaba la promo hecha para el siguiente. Claro, porque, a ver, yo lo miraba con los ojos no del corazón, Ya. sino de programas de debate y de estructura de televisiva, ¿no? Y Ya. yo decía, bueno, esto es un pelotazo. Además, yo no entendía realmente por qué se fue. Y fijaos que tuvo una importancia aquella espantada Chabeli, entre, y esto te gustará a ti, María Eugenia, saberlo, entre Carmen Martínez Bordiú e Isabel Presley. Lo sé, sé ¿Sabes? lo que pasó, que sí, se dejaron claro. de hablar por esto. Sí, se dejaron de ser tan cercanas una temporada, sí, porque Isabel consideró que no había sido bastante defendida. Bueno, es que no la defendió nada porque no podía defenderla. O sea, realmente Carmen no pudo defender a Chabeli porque era indefendible. O sea, allí se estaba hablando era Valencia, estábamos en Fallas, se le empezó a preguntar por las fallas y Chabeli poco más o menos vino a decir
que ni sabía, ni se iba a quedar, ni le interesaba la falla, entonces claro, aquello... Será complicado. Oye, ¿y cobró la pregunta del millón? Eso no lo he dicho nunca y seguiré sin decirlo. Oye, Carmen, ya que estamos terminando, ¿es difícil salir del mundo, de ese mundo de...? A ver, yo no es que quiera salir del reorientar todo, tu o sea, carrera. yo escribo en Yahoo sobre monarquías y lo que pasa es que a mí hay una parte de cómo ha virado la prensa al corazón que no me ha interesado nada, ¿no? O sea, a mí me interesa el periodismo y entiendo que se puede hacer periodismo tanto en la crónica social como en los deportes, como en ciencia, como en política, como en cualquier parte de una manera digna. Y hay otros foros que han ido creciendo que a mí me interesan menos. Aparte de que es verdad, pues que bueno, que yo caí por casualidad en el mundo del corazón y es cierto que sí que te ponen un cartel de periodista del corazón y no se dan cuenta que 10 años antes has dirigido 10 programas diferentes que no tenían nada que ver con el corazón, ¿no? Y que sin embargo, ¡boom!, se borran de un plumazo, ¿no? Bueno, pues vamos a dar las gracias a todos los invitados que hemos tenido aquí en esta tertulia de En Voz Alta. A María Eugenia Yagüe. María Eugenia, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Igualmente. Sergio García, psicólogo clínico, no lo he dicho, que acaba de publicar un libro de poesía que se llama Balbuceos. Balbuceos, y que estará en la Feria del Libro, en la editorial Urga y Fierro, 289, firmando este domingo. Muy bien, pues nada, y tomamos nota, iremos a que nos firmes el libro. Gracias. Y Carmen Roc.